Hola, gracias por tu inteligente participación, tu dedicada participación a las sesiones sabatinas que acabamos de tener acerca de los procesos de simbolización. Un tema de raíz de lo humano. También podríamos decir un tema en donde se encuentra la raíz de lo humano, porque independientemente de las teorías o enfoques, el hombre es una criatura simbólica. El hombre, la mujer, el niño, el ente, lo humano, el Dasein, diría Heidegger. Como quieras contemplar esta especie que somos, es de fundamento una especie simbólica. Signos y símbolos constituyen el devenir de toda la cultura históricamente, médicamente, filosóficamente, artísticamente, etimológicamente, epistemológicamente, religiosamente, desde cualquier perspectiva. El hombre es una criatura simbólica, es un signo que produce símbolos. Alguien nos comentaba en el chat, bueno, pero ¿cómo distingo un signo de un símbolo? El signo es lo que alude a una cosa, la representación de una cosa y lo que esa cosa conlleva como condición de lo representado. Un animal, insecto, de 8 patas arrastrándose y lo identificamos con el signo verbal araña, con el signo gráfico de una araña, con una clasificación taxonómica perteneciente a una araña, y derivamos signos de allí. Perdón, derivamos signos de allí, diferentes tipos de araña, clasificaciones entre esos tipos, divisiones de las especies en familias, en subespecies, en clases. Se multiplican los signos. Todo tiene un signo. Es un contenido representativo. Pueden ser, repito, verbales, no verbales, visuales, auditivos, pueden ser gustativos. Por supuesto que involucran sentimientos, valores, pero cuando esos sentimientos, esos valores, esas ideas que suscitan los signos, se van tornando en algo diferente al signo mismo, entonces hablamos de un símbolo. Una araña representa en algunas culturas la inteligencia, la capacidad de generar relaciones por esta telaraña que va tejiendo el insecto, ¿no? En algunas representa algo ominoso, una carga de veneno dispuesta a cernirse sobre un enemigo. La representación sígnica puede ser compartida por diversas culturas, pero la simbólica varía dependiendo de la ideología de la cultura, y la ideología es el cúmulo de devenires simbólicos que gesta una cultura. La cultura gesta simbolización, la simbolización a su vez produce cultura y arrojan como datos a lo largo y ancho de los cuerpos que somos. La percepción, la elaboración emocional, mental, incluso podríamos decir espiritual, elaboración creativa, elaboración erótica del testimonio de los sentidos. La cognición, la manera en cómo los datos arrojados por los sentidos generan memoria y lo que hacemos con esa memoria, lo que producimos al respecto de. Comenzamos entonces a desarrollar el saber a partir de lo aprendido y arraigado en la memoria, podemos transformar el mundo. Atención que es entonces muy importante los procesos de subjetivización, subjetividad,
en el fundamento de la conducta humana. Los comportamientos se desarrollan en gran medida por la subjetividad de la persona. En esta esfera de la subjetividad, el deseo es el campo principal de estudio. Por el deseo, el hombre sale de su condición animal. Y con esto me refiero a sale de cumplir únicamente la reproducción, la alimentación, la defensa y el mantenerse vivo para multiplicar sus posibilidades de existencia. Se mira a vivir, diría Valéry. El placer es un campo importantísimo para el desarrollo del comportamiento. Y también el placer es un campo significativo para el desarrollo de la problematización del comportamiento. Las compulsiones, las pulsiones, los excesos, los enredos comienzan a generarse por el placer y el encuentro, muchas veces plagado de fricción con el displacer. Por cierto, la psicología que yo estudié, que fue mi primera carrera universitaria, fue una psicología conductista, basada precisamente en esta relación entre placer y displacer, cómo la conducta se va ordenando a partir de ahí. Y es una psicología completamente funcional. Su propósito es modificar la conducta y generar nuevas conductas, nuevos comportamientos a partir del análisis del placer y el displacer, agregándole a lo llamado condicionamiento operante. En algunos autores condicionamiento operativo y en otros tácticas de condicionamiento, manejadas a partir de una relación estímulo-respuesta. Se estimula un campo determinado que pese mucho en la conducta original, ya sea de placer o displacer, y a ese estímulo se le asocia una respuesta que genera el comportamiento deseado. Fortaleciendo el estímulo, se fija la respuesta en el individuo. Se experimenta mucho primero con ratas, porque el cerebro de las ratas es sumamente parecido al de los humanos en esta función de placer y displacer. Y pues es avasallante la probabilidad de que las conductas deseadas queden fijas. Es muy grande el campo de fiabilidad, de eficacia de la psicología conductista, con lo cual quiero decir que el comportamiento que nosotros consideramos muchas veces completamente individual, completamente emancipado o rebelde por lo menos a ser subyugado, pues es el comportamiento sumamente proclive a ser condicionado. Muchas veces sin que tú lo quieras y no pocas veces sin que te des cuenta. Hablamos entonces del placer como un gran detonador de los procesos de significación y simbolización a partir de la elaboración de subjetividad y de su campo mayor, que es el deseo. También habría que hablar, según diversos autores más cercanos a las ciencias, de la voluntad gregaria de la especie humana, de la voluntad de hacer colectivo, de la voluntad de otredad, diría el poeta Antonio Machado en una palabra que van a hacer uso de ella especialistas de campos diferentes a la poesía. La palabra de Machado que se fijó, que se consagró para aludir al otro es la otredad. También la encontrarás con el concepto de alteridad, el campo de completarse a uno mismo en la mirada del otro. Esta voluntad gregaria del hombre es un afán de orden y de identidad. Esta búsqueda de identidad y orden multiplica el campo de los signos
y prolonga, por tanto, el campo de los símbolos. Cabe mencionar que no es un encuentro necesariamente cordial. Esta voluntad gregaria genera un componente clave para complicar al máximo los procesos de simbolización. Y claro, comprenderás que ese componente de complicación extrema consiste en la multiplicidad de relaciones de poder. El encuentro con el otro da la chispa siempre, incluso en el amor, para la generación de relaciones de poder, y entonces se expande una vez más este desarrollo de lo simbólico. Los símbolos empiezan a generar más símbolos. Por supuesto que los signos ya no se remiten a una condición representativa en los conflictos de poder, ¿no? Los signos devienen casi de inmediato símbolos y están en pleno cuestionamiento, en pleno territorio de disputa. Y por supuesto no solo sucede en las sociedades, ¿no? Es lo mismo en ese invento que se ha consagrado en el siglo XX llamado la psique y sus correlatos, la integración psíquica, ¿no? El yo, el ello y el superyo en el pensamiento psicoanalítico de Freud, ¿no? O los campos de la dimensión imaginaria, real y simbólica en Lacan. La integración psíquica anhela la unidad de la conciencia, pero es una utopía porque la conciencia es principalmente aquello fragmentario. Entonces, pues se arma un territorio de disputa colectiva y de disputa de uno mismo con su integración corporal. La presencia del caos está permanentemente acechando la integración del orden. Apenas algo empieza a estructurarse ordenadamente, está el caos latente atrás para derrumbarlo. Recordarás aquí el principio de entropía que dice que todas las estructuras, todos los sistemas, los métodos, los juicios, tarde o temprano van a caer en entropía, en un movimiento caótico que las va a disolver. Trabajo ahora en un montaje con una compañía argentina llamada Una Constante, y el coreógrafo me ha pedido elaborar teóricamente al respecto del colapso, y nos encontramos allí de cara con la entropía. El colapso proviene del vocablo latino de caída. Colapso es lo que se precipita a una caída. Así es que todo lo que ostenta orgullosamente columna vertebral, que yergue, que forma una entidad sostenida en vertical, tarde o temprano va a derivar al colapso, a la caída. De hecho, hay un principio de la filosofía científica que podríamos calificar de pesimista, solo que en la filosofía científica no entran juicios de valor, ¿no? Simple y sencillamente hechos que se estudian al respecto de los sistemas vivos. Entonces lo constatan que las cuestiones que se integran tienen esa latencia de caída en algún momento. Quiero compartir ahora un libro. Este es un comentario al respecto también de un libro muy importante para generar pensamiento. En este sentido, se llama El espejo turbulento, los enigmas del caos y el orden, de John Briggs y David Pitt. Entra en la categoría de divulgación de la ciencia, pero tiene muy buena escritura y yo creo que convoca a ser revisado. No te recomiendo
la lectura de las 243 páginas. Dale una visita al índice y detente en algún momento, en algún lado que te sea curioso o en alguna ilustración, porque está profusamente ilustrado, que te sea atractiva. A mí en particular me gusta uno de los epígrafes, tiene varios epígrafes. El libro y el primero dice, el emperador amarillo dijo, cuando mi espíritu atraviese esa puerta y mis huesos regresen a la raíz de la cual nacieron, ¿qué quedará de mí? Me encanta porque establece las orillas de la vida, lo que es y la latencia de lo que no será. Por otra parte, te voy a recomendar otro libro, también muy bueno. Este libro quizá para mí lo leería incluso antes que El espejo turbulento. Se llama, fíjate qué título hermoso, Los enigmas del placer. También está escrito por dos autores, François Ansermet y Pierre Magistretti. Son dos pensadores más cercanos a la filosofía de la cultura, con bastantes dotes literarias también. Entonces mira los temas. El placer por Internet, los mercados de la pulsión, estados somáticos y representaciones. El hombre devorado, goce y displacer. La isla de la pulsión, lecturas de los estados del cuerpo. De los pampers, los pañales al fantasma, del exceso de lo viviente en la representación. Es la verdad que un gran libro que yo creo que si lo visitas nada más por curiosidad te puedes quedar atrapado en ese proceso que, como bien dice el título, es de un enigma feroz, muy convocante porque nos pertenece a nosotros. Es el enigma con el que nos identificamos al levantarnos día con día. Por más acostumbrados que estemos a durar en el día, hay un rango de enigma que es lo que proporciona, lo que produce el ritual. De alguna manera, en este campo del animal simbólicamente incesante, del incesante productor de signos que van a devenir simbolizaciones, está la necesidad de sostenernos ante la turbulencia, ante el enigma y esas estructuras de sostén, esas necesidades de creencia, de raíz, también de satisfacción de nuestra pulsión erótica, son los rituales. Así que podríamos decir también que el hombre es, por principio, un animal ritual, una criatura ritual. ¿Y dónde queda la danza? Aquí, ¿verdad? La veremos. Pues fíjate qué maravilloso campo. Préstame tantita atención nada más, ya voy a acabar. Mira qué campo maravilloso. La danza es a esa dimensión, ese territorio de la subjetividad, donde caos y orden hacen pactos, conviven y exacerban la producción de sus sentidos en plena convivencia, momentánea. Generan su propio tiempo, generan sus espacios. La danza es un diálogo poético entre el caos y el orden. Quiero someter a prueba en tu consideración esto último que estoy diciendo con una coreografía particularmente en búsqueda del artificio, el máximo artificio de la danza occidental, el ballet de puntas, una corona del artificio y el cuerpo casi como un maniquí.
como en un espacio, además, está grabado un espacio muy artificioso, despojado de una cuestión referente a la naturaleza. Es casi un espacio abstracto, como si fuera el campo de una mente neutra. Cuéntame, ¿cómo es allí la cuestión? ¿Cómo funciona esta aseveración mía? Es para someter a prueba si realmente en propuestas como esta del coreógrafo canadiense Edward Locke y de su compañía que él dirige, que fundó y dirige, La Human Steps, también puede funcionar esta consideración del diálogo entre el caos y el orden. Muchas gracias por tu atención. Un gran abrazo. Te dejo con Amelia.